En la remota y salvaje región de los Ozarks, el veterano Arthur Corrigan pone toda su fuerza en una palanca para intentar abrir lo que intenta abrir. No es un cofre cualquiera, sino un enorme bloque de metal oxidado enterrado bajo tierra desde hace décadas. A su lado, su perro de servicio, Fenrir, lanza un gruñido sordo, un sonido de profunda inquietud. Con un chirrido espantoso de metal oxidado, la puerta finalmente cede. Pero lo que recibe a Arthur no es un tesoro olvidado, sino una oleada de aire fétido, el olor de la descomposición y del tiempo atrapado en su interior, que sale a borbotones de la densa oscuridad. Está a punto de enfrentarse a una verdad mucho más oscura que la oscuridad que tiene ante sí. Por favor, apóyanos suscribiéndote al canal. Los Ozarks a finales de otoño poseían una belleza cruda e indómita que Arthur Art Corrigan había llegado a apreciar. Colinas onduladas cubiertas por un tapiz de verdes descoloridos, naranjas quemados y carmesíes intensos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, difuminándose finalmente en el horizonte brumoso. El aire fresco, teñido con el aroma de pino y tierra húmeda, llenaba sus pulmones con una claridad que rara vez encontraba dentro de los confines de las cuatro paredes. Para Art, un hombre cuya mente era a menudo un campo de batalla de ecos y sombras, esta extensa naturaleza salvaje era más que un simple escape. Era un santuario, un compañero silencioso en su continua lucha por la paz. A sus 38 años, Art llevaba las cicatrices invisibles de una carrera militar condecorada. Su cuerpo, aún delgado y tenso por los años de servicio activo, se movía con una gracia económica, cada paso medido y deliberado. Su pelo corto y rubio empezaba a mostrar ligeras canas en las sienes, testimonio de los años de decisiones de alto riesgo y noches de insomnio. Una tensión leve, casi imperceptible, a menudo tensaba su mandíbula, y sus ojos, de un penetrante tono avellana, solían escudriñar su entorno con una intensidad nacida de la vigilancia perpetua. Sin embargo, cuando se posaban en Fenrir, el pastor alemán que estaba a su lado, una suavidad disolvía momentáneamente la dureza, revelando una calidez que pocas personas habían presenciado. Fenrir, un pastor alemán de 8 años, era una criatura magnífica. Su pelaje, una llamativa mezcla de gris plateado y blanco puro, le daba un aspecto casi espectral contra el silencioso suelo del bosque. Su inteligencia brillaba a través de sus ojos oscuros y alertas, y su poderoso cuerpo musculoso se movía con una confianza natural que delataba años de riguroso entrenamiento. Fenrir no era solo una mascota, era el antiguo compañero canino de Art, un vínculo forjado en el crisol de las zonas de combate. Era la sombra de Art Sombra, su protector y, lo que es más importante, su ancla cuando Art a veces luchaba por mantenerse en el presente. Fenrir siempre estaba allí, un testimonio sólido y vivo de lealtad inquebrantable. Esa mañana en particular, habían salido temprano, con los primeros rayos del sol pintando largas y delgadas sombras en el suelo del bosque. Art llevaba una mochila de caza ligera, no necesariamente para matar, sino para el ritual de la caminata en sí. Fenrir trotaba ligeramente por delante, con el olfato constantemente activo, probando el rico tapiz de aromas del bosque. Recorrieron un sendero familiar, un estrecho sendero de ciervos que se adentraba en una sección menos frecuentada del Bosque Nacional Mark Twain, en dirección a una serie de acantilados rocosos que Art quería explorar. De repente, Fenrir se detuvo en seco, erizando el pelo de forma casi imperceptible, y un gruñido gutural retumbó en su pecho, un sonido que Art conocía bien, una señal de inquietud, no de agresividad, sino de alarma. La cabeza de Fenrir movía la cabeza de un lado a otro y su nariz se contraía frenéticamente antes de empezar a tirar con insistencia hacia un barranco denso y cubierto de maleza que se desviaba del camino principal. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Art, llevando instantáneamente la mano a la pequeña navaja fija que llevaba en el cinturón, un reflejo que no podía evitar. Siguió a Fenrir confiando implícitamente en los instintos de su compañero. El barranco, normalmente un hilo de agua, mostraba signos de una reciente riada.
Las orillas estaban profundamente erosionadas, dejando al descubierto capas de tierra y roca que normalmente estaban ocultas. El aire estaba cargado del olor a tierra húmeda y de algo más, algo metálico y acre, enterrado en lo profundo. Fenrir se sumergió en el barranco, sus poderosas patas sorteando con facilidad los pedregales sueltos y las raíces de los árboles expuestas. Se detuvo en una sección donde las aguas de la riada habían erosionado una parte importante de la orilla, dejando al descubierto algo enorme y fuera de lugar. Era una sección de metal plano y gris mate, picado por el óxido profundo, pero increíblemente grueso. No parecía roca natural, ni ningún equipo forestal que Art hubiera visto jamás. Art se arrodilló y Fenrir con la nariz a ese extraño objeto y pasó su mano enguantada por la superficie fría y rugosa. Era inconfundiblemente artificial, pero fusionado con la tierra como si siempre hubiera estado allí. Sacó su multiherramienta, desplegó un pequeño pico y raspó con cuidado el barro adherido y los fragmentos de roca. Se expuso más metal, revelando juntas y tornillos que insinuaban una estructura mucho más grande. No era solo un trozo de chatarra, era parte de algo sustancial, algo diseñado para tener una fuerza inmensa. Eso no es solo un viejo barril, ¿verdad, chico? Art murmuró frunciendo el ceño en concentración. El grosor del metal, la forma en que resistía su curiosidad, hablaba de una construcción resistente. Le recordaba vagamente a algunos vehículos blindados que había encontrado en su vida pasada, aunque este era demasiado pequeño para eso, pero la robustez era innegable. Estaba diseñado para proteger, para contener. Pasó la siguiente hora trabajando meticulosamente para limpiar los escombros. La sección expuesta sugería que era una parte plana de un lateral o un techo y se adentraba profundamente en la tierra. La inundación le había hecho un favor al erosionar décadas de ocultación. Los Ozarks, con su denso follaje y sus remotos huecos, eran expertos en recuperar cosas olvidadas, tragándolas enteras en sus verdes fauces, pero algo en esto parecía diferente. No era una pieza de maquinaria agrícola desechada ni un viejo alambic de licor ilegal. La precisión de su construcción, el mero peso de su presencia, resonaba en un ojo entrenado, demasiado pesado para ser una simple caja fuerte vieja. Fenrir. Art reflexionó acariciando la cabeza del perro. Fenrir respondió con un suave gemido, con los ojos fijos en el misterioso objeto, aún vigilante. Art podía discernir los tenues contornos de lo que podría haber sido un gran panel empotrado, o tal vez incluso una puerta fuertemente reforzada, enterrada en su mayor parte bajo la tierra restante. No era un simple contenedor, sino una cámara fortificada. El sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo occidental de tonos naranjas y púrpuras. Art sabía que no podía hacer mucho más con las escasas herramientas que tenía. Necesitaba algo más fuerte, algo más industrial. El mero esfuerzo de despejar incluso esta pequeña sección lo había agotado y una extraña sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de él. Esto un simple hallazgo arqueológico, sino algo significativo y potencialmente peligroso. Muy bien, chico, dijo Art levantándose y estirando su dolorida espalda. Hemos encontrado algo grande, algo que probablemente no debería haberse encontrado. Marcó cuidadosamente la ubicación con unas cuantas piedras apiladas, una promesa silenciosa de volver. Fenrir, sintiendo el cambio de actitud de Art, se mantuvo cerca, rozando con su cuerpo la pierna de Art, un silencioso consuelo mientras comenzaban el camino de vuelta. La luz menguante parecía amplificar el silencio de los Ozarks, un silencio que ahora se sentía menos pacífico y más vigilante. El peculiar brillo del metal oxidado en el barranco había llamado la atención de Art, arrastrándolo inevitablemente a un misterio que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. Sabía, con la certeza de un soldado, que su pacífica soledad estaba a punto de romperse irrevocablemente. El sueño no le llegó fácilmente a Art. La imagen del metal oxidado, un gigante silencioso durmiendo bajo la tierra, se repetía en bucle en su mente. No era el descubrimiento en sí lo que le inquietaba, sino la sensación que evocaba,
Una sensación de quietud profunda y violenta, un secreto guardado no por elección, sino por el mero peso de la tierra y el tiempo. Se levantó antes del amanecer, y el aire fresco de la madrugada no ayudó mucho a despejar la inquietud de sus pensamientos. Fenrir ya estaba despierto, con sus ojos inteligentes observando cada movimiento de Art, una pregunta silenciosa en su mirada. Sabía que hoy era diferente. Después de un desayuno rápido y funcional, a base de café y avena, Art se dirigió a la caja de herramientas de alta resistencia, atornillada a la caja de su camioneta Ford. Sacó una larga palanca de acero, cuyo peso le resultaba familiar y tranquilizador en sus manos. De un compartimento de almacenamiento debajo del asiento trasero, sacó su vieja herramienta de trinchera militar, una pala plegable compacta hecha de acero endurecido. Era una herramienta que había llevado a través de desiertos y montañas, una pieza de equipo sencilla y brutalmente eficaz diseñada para un único propósito: mover tierra. Ya no era soldado, pero la memoria muscular, el instinto de prepararse para una tarea difícil, seguía profundamente arraigado. El regreso al barranco se sentía diferente al día anterior. La niebla matinal se aferraba a los huecos, amortiguando el sonido y dando un aire etéreo al bosque. Fenrir trotaba cerca de Art, renunciando a sus habituales patrullas de exploración. El aire de expectación era palpable, un entendimiento tácito compartido de que se estaban acercando a algo importante. Cuando llegaron, la esquina de metal expuesta estaba exactamente como la había dejado, una fea cicatriz de color óxido en la cara del barranco. Art se tomó un momento para examinar la escena, su mente deslizándose hacia la cadencia familiar de la evaluación táctica. Identificó las tenues líneas rectas en la tierra que sugerían la parte superior y lateral de una gran puerta que sería su objetivo. «Muy bien, chico, cúbreme la espalda», dijo en voz baja. Fenrir soltó un suave gemido y se acomodó en un punto elevado de la orilla, con la cabeza sobre las patas, pero con los ojos alerta y escudriñando los alrededores. El trabajo era brutal. El suelo de Ozark era una mezcla obstinada de arcilla y roca, compactada por décadas de presión. Primeros golpes de Ozark con la pala apenas hicieron mella. Apretó los dientes y entró en un ritmo. El rasguño rítmico y el golpe sordo de la pala eran los únicos sonidos en el silencioso bosque. El sudor pronto empapó la parte trasera de su camisa y sus músculos, aunque fuertes, comenzaron a arder por el esfuerzo. No se trataba de la tierra suelta de un jardín, sino de un sello geológico fortificado por una densa y enredada red de raíces. Tuvo que cambiar de táctica a menudo, utilizando el extremo de pico de la herramienta para romper las rocas más grandes y luego la pala para limpiar los escombros. Las raíces gruesas y retorcidas, algunas tan anchas como su muñeca, se habían entrelazado alrededor del objeto metálico, actuando como barras de refuerzo naturales. Tuvo que usar su cuchillo para cortarlas, con el filo dentado protestando contra las duras fibras leñosas. Las horas se sucedían unas tras otras. El sol se elevó en lo alto y su calor convirtió el barranco en un cuenco húmedo. Art trabajó impulsado por una determinación tenaz. Con cada pala llena de tierra, con cada raíz cortada, sentía que no solo estaba excavando, sino también desvelando las capas de una historia olvidada. Poco a poco, con gran esfuerzo, surgió el contorno de una gran puerta rectangular. Estaba fuertemente reforzada con enormes bisagras oxidadas en un lado y lo que parecía un complejo mecanismo de cierre en el otro. Su enorme tamaño confirmó sus sospechas. No se trataba de un vehículo cualquiera, sino de una cámara acorazada sobre ruedas. A primera hora de la tarde, había despejado una zanja de 1 metro alrededor del perímetro de la puerta. Estaba agotado. Tenía las manos en carne viva, a pesar de los guantes y la espalda llena de nudos de músculos doloridos. Bebió un largo trago de agua, respirando con dificultad. Era el momento. Encajó el extremo puntiagudo de la palanca en la junta entre la puerta y el marco y apoyó todo su peso en ella, haciendo palanca con todas sus fuerzas. Al principio, nada. La puerta estaba fusionada por el óxido y la presión. Cambió la posición de la palanca,
buscando un ángulo mejor, y lo intentó de nuevo. Un gemido bajo y torturado resonó en el barranco, el sonido del metal cediendo tras una larga batalla silenciosa. Una línea de óxido se desprendió. Animado, Art empujó con más fuerza. Sus músculos gritaban en protesta con un chirrido ensordecedor que hizo que una bandada de pájaros asustados se dispersara de los árboles. El sello se rompió. La puerta se movió solo unos centímetros, pero fue suficiente. Movió la palanca de un lado a otro, ampliando el hueco hasta que, finalmente, con un último golpe estremecedor, la pesada puerta se abrió hacia adentro y se estrelló contra algo en el interior, abriéndose a una caverna de absoluta oscuridad. Art se quedó de pie hacia atrás, recuperando el aliento, mientras una ola de aire fétido lo envolvía, el espeso y empalagoso hedor de la descomposición, el moho y el tiempo estancado. Era el olor de una tumba sellada y por un momento sintió una profunda sensación de intrusión. Sacó una potente linterna LED de su mochila, cuyo haz de luz cortaba un círculo blanco y nítido en la opresiva oscuridad. Fenrir, que se había arrastrado por la orilla, se situó a su lado, con un leve gruñido de aprensión retumbando en su pecho. Respiró hondo. Art atravesó la puerta y el haz de luz de la linterna barrió el interior. El espacio era más grande de lo que esperaba. El suelo y las paredes eran de acero macizo. La luz se posó primero sobre una serie de objetos esparcidos por el suelo y se le heló la sangre. Eran huesos, esqueletos, dos de ellos desplomados en lo que en su día habían sido asientos en la parte delantera del compartimento. Los restos estaban cubiertos por los restos deshilachados y carcomidos por el moho de unos uniformes. Art apenas podía distinguir los colores desvaídos y un viejo parche descascarillado en una de las mangas. El logotipo de una empresa de seguridad. No se trataba solo de un camión abandonado, era un ataúd. Se adentró más, con sus botas crujiendo suavemente sobre los escombros. La escena era de un caos violento y congelado. El suelo estaba cubierto de casquillos vacíos. Una escopeta oxidada yacía cerca de la pared trasera. En el centro del compartimento había una gran caja fuerte, con la puerta destrozada y arrancada de sus bisagras. Toda la escena gritaba una lucha final desesperada. Mientras Art se quedaba de pie tratando de procesar el sombrío cuadro, Fenrir comenzó a actuar de forma extraña. El perro ignoró los esqueletos y fijó su atención en la zona debajo del asiento del conductor. Olfateó intensamente con la cola baja y luego comenzó a arañar insistentemente el suelo, gimiendo suavemente. ¿Qué pasa, Fenrir? ¿Qué has encontrado? Art dirigió la luz de su linterna hacia donde el perro estaba rascando. Al principio no vio nada más que suciedad y metal oxidado, pero al mirar más de cerca vio un pequeño objeto encajado en una junta entre el suelo y la pared. Se arrodilló y utilizó la punta de su cuchillo para sacarlo con cuidado. Era un mechero metálico, un clásico cipo. Su baño de plata estaba deslustrado por el paso del tiempo. Se limpió la suciedad en los pantalones y lo dio la vuelta en la palma de la mano. En la superficie había dos iniciales elegantemente grabadas. D. M. Art se levantó. El peso del mechero en su mano le pareció inmenso. El haz de luz de su linterna se desplazó del mechero a los restos óseos y viceversa. El silencio de la tumba lo oprimía. Había venido aquí en busca de respuestas a un simple misterio, pero en su lugar había desenterrado una historia de violencia y muerte. Una historia que había sido silenciada con éxito durante décadas. Ahora, sosteniendo este pequeño objeto personal, sabía que acababa de convertirse en parte de ella. Art no volvió a la tumba de hierro después de cubrir meticulosamente la entrada con ramas caídas y matorrales sueltos para ocultar su trabajo. Él y Fenrir emprendieron el largo y sombrío camino de vuelta a su campamento. El mechero cipo se sentía pesado y frío en su bolsillo, un vínculo tangible con el violento secreto que había desenterrado. Sabía que no podía guiarse solo por su instinto. Necesitaba hechos, contexto. Necesitaba saber qué historia se había contado al mundo antes de poder entender la que el bosque había mantenido oculta. A la mañana siguiente dejó a Fenrir haciendo guardia en el apartado campamento.
La presencia constante del perro era un consuelo incluso en su ausencia. Art condujo su camioneta 20 millas hasta el pueblo más cercano, una pequeña y tranquila aldea llamada Harmony Creek. El nombre era una ironía que le pasó desapercibido. El pueblo estaba enclavado en un valle, con una única calle principal bordeada de viejos edificios de ladrillo que habían visto mejores días. Era el tipo de lugar donde el tiempo parecía transcurrir más lentamente, donde los secretos podían echar raíces fácilmente y crecer sin ser perturbados en el tranquilo suelo de la vida comunitaria. Aparcó frente a la biblioteca del condado, un modesto edificio de una sola planta que olía a papel viejo y cera para suelos. Detrás del mostrador de circulación había una mujer con el pelo plateado recogido en un moño apretado y ojos agudos e inteligentes detrás de unas gafas de lectura con montura de media luna. Una pequeña placa grabada la identificaba como Alara Gable, la bibliotecaria del pueblo. Levantó la vista cuando Art entró, con una expresión neutra pero evaluadora. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con voz clara y nítida. Art adoptó su actitud académica más desarmante. Espero que sí, dijo. Me llamo Art, soy un poco aficionado a la historia y estoy investigando las antiguas rutas madereras de esta parte de los Ozarks. Esperaba que tuvieran algunos periódicos locales archivados de la década de 1980, digamos de 1985 a 1990. La señora Gable lo estudió un momento más y luego asintió con la cabeza. Tenemos todo en microfilm. La máquina está en la parte de atrás. Le traeré los rollos de los años que ha solicitado. Regresó al poco rato con varias cajas pequeñas y le enseñó a colocar la película en el anticuado lector de color beige. Art le dio las gracias y se acomodó en la sala, en silencio, salvo por el zumbido de la máquina y los suaves clics al desplazarse por los años. Pasó por alto la política local, los resultados de fútbol americano de los institutos y los anuncios de maquinaria agrícola. Era un proceso lento y laborioso, pero entonces, en un número de la Arkansas Gazette de finales de septiembre de 1987, lo encontró. El titular era «Vehículo blindado Stark desaparece en ruta rural». Se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. El artículo detallaba cómo un vehículo de Sterling Security Transport había desaparecido mientras se dirigía a un banco regional en Springfield, Missouri. Transportaba $5 millones en efectivo. El camión y sus dos tripulantes, ambos nombrados en el artículo, simplemente habían desaparecido. El último contacto conocido fue con una comprobación rutinaria por radio justo después de pasar por una ciudad no muy lejos de Harmony Creek. Siguió desplazándose por las semanas siguientes. La historia era importante. Los equipos de búsqueda peinaron los bosques y las carreteras secundarias. La policía estatal estableció controles de carretera. Las teorías iban desde un secuestro profesional hasta un trabajo interno, pero no había nada, ni restos, ni nota de rescate, ni rastro de la tripulación o del dinero. En pocos meses, los artículos se hicieron más pequeños, pasaron a las últimas páginas y luego desaparecieron por completo, engullidos por la implacable marea de nuevos titulares. El caso parecía haberse enfriado con una rapidez antinatural. Simplemente había dejado de ser una noticia. Con la información que necesitaba, Art salió a la biblioteca y se dirigió al corazón social de la ciudad, el Creekside Diner. Era un restaurante clásico de pueblo pequeño, con reservados de vinilo rojo, una larga barra de formica y el reconfortante aroma del café recién hecho y el bacon frito. Un par de hombres mayores con monos de trabajo estaban sentados en la barra, conversando en un murmullo bajo y continuo. Art se sentó en un reservado junto a la ventana. El hombre que vino a tomarle la comanda era corpulento, de unos 50 años, con un espeso bigote canoso y ojos atentos que parecían no perderse nada. Tenía el delantal manchado y se movía con la eficiencia cansada de alguien que había estado de pie todo el día. En la etiqueta con su nombre, prendida a la camisa, se leía Stan. «¿Qué le sirvo?», preguntó Stan con voz grave y gruñona. «Solo un café y un trozo de tarta de manzana, por favor», dijo Art.
Cuando Stan regresó con su pedido, Art comenzó su historia de tapadera. Estaba en la biblioteca, comenzó con tono informal, investigando sobre los antiguos caminos forestales de la zona. Un trabajo duro en aquellos tiempos, imagino. Uno de los hombres del mostrador gruñó en señal de acuerdo. Ese trabajo construyó todo el condado, ¿no? Apuesto, dijo Art, dando un sorbo a su café. Me preguntaba si en todo ese tiempo hubo alguna vez alguna historia importante en esos bosques, accidentes graves, desapariciones extrañas. Algo así, algo de lo que la gente todavía hable. El efecto fue instantáneo y escalofriante. El murmullo de las conversaciones en el mostrador no solo se acalló, sino que se detuvo. El hombre que había hablado se volvió hacia su café, con los hombros ligeramente tensos. Stan, que había estado limpiando el mostrador, detuvo su mano. Un silencio espeso e incómodo se apoderó del restaurante. Incómodo. Los ojos de Stan, que antes solo estaban atentos, ahora se volvieron duros y cautelosos. La gente por aquí suele ser reservada, dijo con voz plana, desprovista de la brusca calidez anterior. El bosque es el bosque, la gente no va por ahí buscando problemas. Art insistió con delicadeza, fingiendo una curiosidad inocente. Es solo para un proyecto de historia, ya sabes. A veces esas viejas historias locales son las más interesantes. Leí sobre una gran desaparición en 1987, un camión blindado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Stan dejó el trapo sobre la barra con un golpe deliberado. No hablamos de eso, dijo con voz baja, pero con un tono inequívoco de firmeza. No era una sugerencia, era una orden. Miró a Art con frialdad. ¿Algo más que pueda traerle? No, eso es todo, respondió Art, comprendiendo que había llegado tan lejos como podía. El muro de silencio era impenetrable. No era solo una historia olvidada, era una historia prohibida. Terminó su pastel, pagó la cuenta y dejó una generosa propina. Al salir por la puerta, pudo sentir la mirada de Stan en la espalda. Se subió a su camioneta y se alejó. La idílica fachada de Harmony Creek ahora parecía una fina capa que cubría algo oscuro y podrido. Tenía la confirmación. La camioneta del bosque era la de los periódicos y su secreto estaba siendo protegido de forma activa y agresiva por la gente de este pueblo. De vuelta en el Creekside Diner, Stan vio cómo la camioneta de Art desaparecía por la calle principal. Su rostro era una máscara sombría de preocupación. Cogió la Amsterdam con movimientos lentos y pesados. Después de colocarlos en el fregadero, se limpió las manos en el delantal y caminó con determinación hacia la pequeña oficina de atrás. Cerró la puerta, cogió el viejo teléfono de disco de su escritorio y marcó un número de memoria. Después de 2 tonos, alguien contestó. Stan, dijo con voz apagada y urgente. Tenemos un problema. Hay un tipo nuevo en la ciudad, un forastero, y está haciendo preguntas sobre 1987. El viaje de vuelta desde Harmony Creek estuvo envuelto en un nuevo tipo de silencio. Ya no era la tranquila soledad que Art había buscado, sino un silencio pesado y vigilante que parecía presionar desde los densos bosques que bordeaban la carretera. El encuentro en la cafetería había confirmado sus peores sospechas. No era un caso sin resolver, era uno enterrado y él acababa de perturbar la tumba. Sus preguntas habían actuado como una pala golpeando la tapa de un ataúd que alguien se había esforzado mucho en mantener oculto. Mientras su camioneta avanzaba por el camino de tierra que conducía a su campamento, una familiar sensación de hipervigilancia lo invadió, una sensación que no había experimentado realmente desde su última misión. Cada crujido de una ramita, cada susurro de las hojas, no se registraba como los sonidos normales del bosque, sino como una amenaza potencial. Aparcó la camioneta en su lugar habitual, bajó un dosel de robles y salió. Esperaba que Fenrir saliera corriendo a recibirlo, con su poderoso cuerpo, una mancha gris y blanca, pero el perro no estaba por ninguna parte. En cambio, un gruñido bajo y amenazante emanaba de la dirección del campamento. Era un sonido que le provocaba descarga de adrenalina pura a través de Art. No era el gruñido de advertencia de Fenrir, sino su gruñido de combate, el que reservaba para un peligro inmediato y presente.
Fenrir, aléjanos, ordenó Art con voz aguda y grave. Sacó la pesada linterna Mag de la puerta de su camioneta, cuyo peso era un pobre sustituto de un arma, pero mejor que nada. Avanzó con cautela, con pasos silenciosos sobre la tierra compacta, escudriñando las sombras con la mirada. Encontró a Fenrir de pie, rígido, cerca del fogón, con el cuerpo agachado en postura defensiva y los dientes afilados. La mirada del perro miraba fijamente la pequeña mesa rústica de madera que Art había construido junto a su tienda, y lo que Art vio allí le hizo encogerse el estómago. Incrustado en el centro de la mesa de madera, temblando ligeramente por la fuerza del impacto, había un gran cuchillo de caza. No era una hoja fabricada en serie, sino una pieza forjada a mano, del tipo que preferían los cazadores locales más serios. El mango estaba hecho de cuerno de ciervo pulido y la hoja era tremendamente afilada. Era un mensaje transmitido con brutal claridad. Decía: sabemos quién eres, sabemos dónde estás y podemos llegar hasta ti. La mirada de Art recorrió el suelo alrededor del campamento e inmediatamente los vio. Las tenues huellas de unas botas pesadas en la tierra blanda, cerca del borde del claro. Dos pares de huellas, uno notablemente más grande que el otro. Habían estado allí y recientemente. Los intrusos habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente como para engañar a un ojo entrenado. Habían venido, habían entregado su advertencia y se habían marchado. La presencia de Fenrir, probablemente la presencia de Fenrir, les había impedido hacer algo más. Buen chico, susurró Art, colocando una mano tranquilizadora sobre el lomo de Fenrir. El perro se relajó ligeramente y el gruñido se convirtió en un leve rugido, pero seguía tenso, con el cuerpo como un resorte a punto de saltar. La conmoción inicial dio paso rápidamente a una fría calma familiar. El miedo era un lujo que no podía permitirse. Esto ya no era un misterio histórico, era una situación táctica. Había sido comprometido, su posición era conocida, ya no era el cazador, era la presa, y eso significaba que las reglas habían cambiado. Pasó la siguiente hora barriendo el perímetro, con Fenrir trotando silenciosamente a sus talones. Encontró más señales de su visita. Una rama rota aquí, un trozo de musgo arañado allá. Habían sido minuciosos en su reconocimiento, conocían la distribución de su campamento, la ubicación de su camión, su tienda de campaña. Lo habían evaluado, la fría profesionalidad de ello lo heló más que el propio cuchillo. No se trataba de matones comunes que regresaban al campamento. Art miró su sencilla instalación, una tienda, una fogata, una camioneta, y solo vio vulnerabilidades. La paz que se había construido aquí había sido una ilusión, una frágil burbuja que acababa de estallar con un solo acto violento. Pero la desesperación no estaba en su naturaleza. La acción estaba bien. Fenrir, dijo con voz resuelta, hora de ponerse a trabajar. El resto de la tarde fue un torbellino de actividad concentrada. Las habilidades que le habían mantenido con vida en territorios hostiles volvieron a él con la misma naturalidad con la que respiraba. Primero movió su camión y lo aparcó en una nueva posición que ofrecía una vía de salida rápida y despejada, pero que también era menos visible desde la pista principal. A continuación, se ocupó del campamento. Desmontó la tienda, que era un objetivo claro y obvio, y en su lugar construyó un cobertizo bajo y discreto, utilizando una lona de camuflaje y ramas caídas, situándolo en un matorral denso que ofrecía tanto ocultación como un sólido telón de fondo. Era mucho menos cómodo, pero infinitamente más defendible. A continuación, estableció una defensa perimetral. No tenía acceso a equipo de grado militar, pero contaba con el ingenio de un soldado. Utilizando un hilo de pescar fino y resistente, instaló una serie de cables trampa bajos alrededor de los accesos al campamento. Ató pequeñas latas vacías llenas de guijarros a los cables. No detendrían a un intruso, pero harían ruido, lo que le daría unos preciosos segundos de aviso. Las ocultó cuidadosamente con hojas y tierra, marcando su ubicación en su mente con la precisión de un cartógrafo. También cavó un pequeño agujero, lo forró con una bolsa impermeable y enterró sus suministros más importantes.
un GPS de repuesto, raciones de emergencia, un botiquín de primeros auxilios y el mechero Sipo. Si tenía que abandonar el campamento a toda prisa, no se iría con las manos vacías. Al caer la tarde, que proyectaba largas y misteriosas sombras inquietantes a través de los árboles, Art se sentó con la espalda apoyada en un robusto roble, con su rifle de caza limpio, cargado y descansando sobre su regazo. Fenrir yacía a sus pies, no durmiendo, sino en un estado de reposo vigilante, con las orejas moviéndose ante cada sonido lejano. El campamento ya no era un lugar de descanso, se había transformado en una base de operaciones avanzada, una posición defensiva en una guerra que él no había pedido que volviera el silencio de los Ozarks, pero ahora estaba lleno de una nueva tensión. Estaba listo que vinieran. A la mañana siguiente de la advertencia, una fría determinación se apoderó de Art. El incidente con el cuchillo de caza había cristalizado su propósito. No iba a dejarlo pasar. El mensaje era claro. Alguien quería que el pasado permaneciera enterrado, pero el conocimiento de dos hombres muertos encerrados en una tumba de hierro alimentaba un tipo diferente de determinación. Descubriría quién estaba detrás de esto, no solo por su propia seguridad, sino por las víctimas silenciosas del barranco. Creía que el vehículo blindado aún guardaba secretos más profundos que los huesos y los casquillos esparcidos. Después de una revisión minuciosa del perímetro y una conversación tranquila con Fenrir, que parecía comprender la gravedad de la situación, Art empacó una pequeña mochila táctica que contenía agua, un botiquín de primeros auxilios, su fiel cuchillo de campo y una cámara digital compacta que normalmente reservaba para la fotografía de la vida silvestre, pero que esta vez serviría para capturar pruebas. Fenrir, un centinela silencioso, tomó la delantera mientras se movían por el bosque transformado y ahora alerta. El camino de vuelta al barranco se sintió diferente esta vez. Cada sombra parecía tener un ojo vigilante. Cada susurro de las hojas era una amenaza potencial. Art se movía con el movimiento fluido y familiar de un soldado, sus sentidos agudizados, constantemente escaneando, escuchando. Fenrir, siempre un paso por delante o a los lados, actuando como su sistema de alerta avanzado, con su olfato y su oído captando matices que los sentidos humanos de Art no podían percibir. Llegaron a la entrada oculta del vehículo blindado sin incidentes. Art retiró el camuflaje cuidadosamente colocado, revelando la enorme boca oscura de la puerta. El hedor a descomposición seguía presente, aunque ligeramente menos abrumador después de una noche de ventilación. Entró, mientras Fenrir permanecía vigilante en la entrada, con la mirada recorriendo la línea de árboles. La linterna de Art. La linterna de Art atravesó la oscuridad iluminando el lúgubre interior. Fotografió meticulosamente los esqueletos, la escopeta oxidada, la caja fuerte destrozada y los casquillos esparcidos. Cada clic del obturador de la cámara parecía una acusación. No era solo la escena de un crimen, era un testimonio de un asesinato a sangre fría y un encubrimiento desesperado. Entonces comenzó a examinar el vehículo con una nueva intensidad. Se movía lenta y metódicamente, pasando las manos por los fríos y resistentes paneles de acero. Revisó cada junta, cada rincón, cada cavidad posible que un criminal fugitivo o una víctima desesperada pudiera usar para esconder algo. Los asaltantes iniciales se habrían centrado en la caja fuerte principal, en el premio obvio, pero ¿y si había algo que se les hubiera pasado por alto? Prestó especial atención al el suelo. El metal estaba viejo, oxidado y marcado. Lo golpeó con la culata de su cuchillo, escuchando los cambios en la resonancia bajo el asiento del conductor, donde Fenrir había encontrado el mechero Sipo. Art notó una tenue junta rectangular en el suelo de acero, casi invisible bajo las capas de suciedad y óxido superficial. No formaba parte de la construcción original, sino que era una modificación realizada con habilidad y luego pintada. Su corazón latía con fuerza. Ese era el secreto más profundo. Pasó otra hora utilizando su cuchillo y su palanca
para hacer palanca pacientemente en los bordes del panel oculto. El trabajo era lento y complejo, y requería una delicadeza que contradecía la fuerza bruta necesaria anteriormente para abrir la puerta principal. Finalmente, con un suave ruido metálico, una sección del suelo de unos 60 centímetros por 90 centímetros se levantó ligeramente. Debajo había una cavidad revestida con una gruesa lona impermeable que se había endurecido y rígido a lo largo de las décadas. Dentro de la cavidad, apilados cuidadosamente, había numerosos paquetes envueltos en plástico resistente y sellados con cinta aislante gruesa. No eran solo paquetes, eran ladrillos de dinero en efectivo. Art sacó con cuidado el paquete superior. El plástico exterior estaba quebradizo, agrietado y cubierto por una fina capa de moho, tal y como había previsto. Despegó las capas exteriores y descubrió una bolsa interior más pequeña sellada al vacío. Esta también mostraba signos de antigüedad, pero el sello estaba intacto. A través del plástico transparente podía ver fajos de billetes de $100 bien comprimidos, crujientes y verdes, en gran parte intactos por los estragos del tiempo y la humedad. Calculó que el valor de este tesoro escondido cerca de $2 millones. Los ladrones originales, en su prisa y concentración en la caja fuerte principal, lo habían pasado por alto por completo. O tal vez era un plan de contingencia, una vía de escape para uno de los cómplices internos que nunca se dio cuenta. Tomó varias fotos del dinero, primeros planos de los billetes, los fajos, el compartimento oculto en sí. Era una prueba irrefutable no solo de un robo, sino de una fortuna que aún yacía inactiva, esperando. Seleccionó cuidadosamente uno de los fajos mejor conservados, con el plástico exterior ligeramente desprendido, pero el sello interior aún intacto. Esta sería su prueba física. La colocó cuidadosamente en una bolsa impermeable y la guardó en lo más profundo de su mochila táctica, mientras volvía a colocar meticulosamente el panel oculto y lo cubría con la suciedad y las escamas de óxido. Fenrir de repente soltó un gruñido grave y prolongado desde su posición fuera del vehículo. Era más profundo y urgente que antes. Art se quedó paralizado, con los músculos tensos. «¿Qué pasa, chico?», susurró, llevando instintivamente la mano a la empuñadura de su cuchillo de campo. Fenrir no respondió directamente, pero su gruñido se intensificó y su cuerpo adoptó una postura más baja y defensiva. Entonces Art también lo oyó. Un sonido lejano al principio, un leve rugido que poco a poco se hizo más fuerte, el zumbido distintivo de potentes motores, no uno, sino dos, y se acercaban rápidamente por una pista forestal en mal estado y poco transitada que serpenteaba alrededor de la lejana cresta y se dirigía directamente hacia el barranco. La sangre de Art se heló en las venas. Sabían que alguien les había delatado y que venían a por ellos. Echó un vistazo al compartimento oculto que acababa de volver a sellar, luego a la entrada del camión blindado y luego a Fenrir, cuyos ojos ahora estaban fijos en la aproximación, reflejando una advertencia primitiva y ancestral. Tenía minutos, quizás menos. Su pacífica soledad en los Ozarks no solo se había roto, sino que estaba bajo ataque y ellos tenían el dinero. El rugido de los todoterrenos se hizo más fuerte y cercano, resonando siniestramente a través del barranco. Art sabía que estaba expuesto, atrapado dentro de los confines de la tumba de hierro. No había tiempo para volver a colocar el camuflaje sobre la puerta. Tenía apenas unos segundos para reaccionar. Su entrenamiento militar, perfeccionado a lo largo de años de situaciones de vida o muerte, entró en acción. No estaba pensando, estaba actuando. «Fenrir, quédate conmigo», susurró con urgencia mientras salía disparado del vehículo blindado. Fenrir, siempre alerta, ya se estaba moviendo, colocándose junto a la pierna izquierda de Art mientras corrían por la empinada orilla del barranco. Los ojos de Art mientras corrían por la empinada ladera del barranco. Los ojos de Art se movían rápidamente, trazando rutas de escape e identificando coberturas. El denso follaje de los Ozarks, que antes era un refugio, ahora era un laberinto potencial para la evasión. Cuando llegaron a la cima de la ladera,
el primero de los SUV negros, un Ford Expedition muy modificado, se detuvo con un chirrido en la antigua pista forestal. El conductor, un hombre corpulento con la cabeza rapada y expresión severa, vio inmediatamente a Art y Fenrir. La puerta del pasajero se abrió de golpe y un segundo hombre, más delgado pero igualmente imponente con una barba bien recortada, saltó con un rifle ya en sus manos. ¡Quieto! ¡No te muevas!, gritó el hombre barbudo con una voz que cortaba el aire. Art no dudó. Sabía que esos hombres no estaban allí para mantener una conversación educada, sino para silenciarlo. Se adentró más en el bosque con Fenrir, una mancha gris y blanca a su lado. Él se convirtió en su aliado. Se agacharon bajo las ramas bajas, treparon por troncos caídos y se adentraron en matorrales de zarzamoras. Las espinas rasgaban la ropa de Art, pero no lograban frenarlo. Los dos hombres del todoterreno eran rápidos, pero no estaban acostumbrados a este tipo de naturaleza salvaje e implacable. Llevaban botas pesadas y equipo táctico que, aunque eficaz en terreno abierto, les dificultaba el avance en el denso y desigual bosque. Su persecución se caracterizó por abrirse paso a través de la maleza, en lugar del Art oyó gritar al hombre barbudo. No podía llegar muy lejos. Se esforzó aún más, con la mochila con el dinero rebotando contra su espalda, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Recurrió a una reserva de resistencia que creía haber agotado hacía tiempo. Fenrir, a pesar de su edad, era incansable, y sus poderosas piernas lo llevaban sin esfuerzo por encima de los obstáculos. Parecía sacar energía del peligro, con los sentidos totalmente alerta, guiando a Art a través de las partes más densas del bosque, eligiendo instintivamente los caminos que ofrecían la máxima cobertura. Art empleó rápidamente tácticas de evasión, corriendo en zigzag, rompiendo el contacto visual y luego daba media vuelta, lo que dificultaba a sus perseguidores predecir sus movimientos. Sabía que no podría escaparles indefinidamente en línea recta, especialmente si eran más jóvenes y estaban más frescos. Su ventaja residía en su conocimiento de la guerra no convencional y del terreno. Divisó un pequeño afloramiento rocoso delante, plagado de fisuras y parcialmente oculto por una cortina de enredaderas. Perfecto. Se sumergió en él con Fenrir justo detrás, utilizando las características naturales para romper la línea de visión. Podía oír a sus perseguidores acercándose, sus pesados pasos rompiendo la maleza. ¡Por aquí!, gritó uno de ellos, con la voz ahora más cerca. Art se pegó contra la fría roca. Fenrir se agachó a su lado, una sombra apenas visible. Los oyó discutir, sus voces amortiguadas por el follaje, tratando de localizar su posición exacta. Estaban quizás a 50 metros de distancia, desplegándose en abanico. Necesitaba una distracción, necesitaba ganar tiempo, no solo minutos, sino preciosos segundos para poner más distancia entre ellos. Miró a Fenrir, cuyos inteligentes ojos se encontraron con los suyos. Se produjo un entendimiento silencioso entre ellos. Art sacó de su bolsillo una pequeña piedra de río lisa, una preocupación que a veces llevaba consigo. La lanzó con cuidado hacia una zona de maleza densa, a unos 30 metros a su izquierda, lejos de su posición. La piedra aterrizó con un fuerte crujido de hojas secas y un susurro. ¿Has oído eso?, gritó el hombre más corpulento. Ahí, está intentando flanquearnos. Los dos hombres cambiaron inmediatamente su atención y se movieron hacia el sonido, dando momentáneamente la espalda a la verdadera posición de Art. Era su oportunidad. Fenrir, ahora, susurró Art, señalando al pastor alemán. No necesitaba una segunda orden. Salió disparado de su escondite como un silencioso misil gris y blanco. No cargó directamente contra los hombres, sino que, con asombrosa velocidad y agilidad, dio un amplio rodeo y se acercó por el flanco del hombre barbudo, que estaba concentrado en el sonido del señuelo. El hombre barbudo soltó de repente un grito de sorpresa cuando Fenrir se abalanzó sin hacer ruido. No mordió para matar, mordió para incapacitar. Sus poderosas mandíbulas se cerraron alrededor de la pierna del hombre, justo por encima del tobillo. El hombre gritó, tropezó
y cayó con fuerza. Su rifle cayó inútilmente al suelo. Fenrir mantuvo su agarre durante un precioso segundo y luego lo soltó, fundiéndose de nuevo en las sombras. El corpulento conductor, sobresaltado por el huí, se dio la vuelta momentáneamente confundido. ¿Qué demonios ha sido eso, Miller?, rugió mientras barría con su rifle de forma descontrolada. «¡El maldito perro me ha mordido!», chilló el hombre barbudo, a quien Art ahora conocía como Miller, agarrándose la pierna. Era la oportunidad de Art. No esperó. Con Fenrir ya de vuelta a su lado, se impulsó contra las rocas y corrió hacia las profundidades de los Ozark. Corrieron durante lo que pareció una eternidad a través de matorrales y arroyos, subiendo y bajando las implacables colinas onduladas. La adrenalina pulsaba en las venas de Art, adormeciendo los dolores en sus músculos. Fenrir, una sombra silenciosa e incansable, seguía guiándolos, con su instinto infalible, hacia una sección más profunda y remota del bosque, donde Art sabía que había varias cuevas pequeñas y ocultas. Aún podía oír los gritos lejanos, el crujir ocasional de las ramas al romperse, pero los sonidos se desvanecían, cada vez más desesperados. Habían ganado un terreno significativo. El ataque de Fenrir había funcionado. Les había proporcionado los momentos cruciales que necesitaban para escapar. Finalmente, Art lo vio. Una grieta estrecha, casi invisible, en una pared rocosa escarpada, apenas lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar a través de ella. Conducía a una pequeña cueva seca que había descubierto semanas atrás, un escondite perfecto en Fenrir. Jadeó y empujó al perro suavemente hacia adelante. Fenrir se deslizó dentro y Art lo siguió, tirando de un gran arbusto espinoso para tapar la entrada. Dentro de la fresca y húmeda oscuridad, Art se derrumbó sobre el suelo rugoso, con el pecho agitado y su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Fenrir se tumbó a su lado, igualmente sin aliento, pero con la mirada fija en la entrada oculta. Art acercó a Fenrir a él y enterró la cara en el espeso pelaje del perro. «Me has salvado la vida, chico», le susurró con voz cargada de emoción. Fenrir respondió con un suave lametón en la mejilla de Art, una presencia cálida y constante en el corazón de su desesperada huida. La persecución había sido brutal, pero habían sobrevivido, por ahora. Durante horas, Art y Fenrir permanecieron en el fresco y silencioso santuario de la cueva. Los sonidos inmediatos de la persecución se habían desvanecido, sustituidos por el pulso rítmico natural del bosque. La adrenalina de Art disminuyó lentamente, dejando atrás un cansancio profundo y el sabor metálico y agudo del miedo. Comprobó metódicamente si Fenrir tenía heridas, pasando sus manos con destreza por el penis humanos, y se sintió aliviado al encontrar solo unos rasguños leves. Luego se ocupó de sus propios rasguños, con movimientos económicos y prácticos en la quietud compartida. El vínculo entre el hombre y el perro era una fuerza palpable, un reconocimiento silencioso de su terrible experiencia y supervivencia compartidas. Pero la seguridad era una ilusión temporal. Sabía que sus perseguidores no se rendirían fácilmente. Estaban organizados, equipados y motivados por el secreto de $2 millones que aún permanecía enterrado en el barranco. No podía permanecer oculto para siempre. Esconderse era una táctica, no una estrategia para sobrevivir. Necesitaba pasar de la defensa al ataque, y eso requería inteligencia. Necesitaba saber contra quién luchaba. De su mochila impermeable, sacó con cuidado dos objetos que eran sus salvavidas con el mundo exterior: una pequeña tableta resistente y un módem satelital compacto. Era un equipo caro, pero para un hombre que buscaba la soledad en los rincones más remotos del país, era una herramienta necesaria para su seguridad y conexión. Instaló la pequeña antena parabólica cerca de la boca de la cueva, orientándola hacia el cielo abierto, y esperó a que la pequeña luz verde indicara una conexión estable. Con Fenrir haciendo guardia en la entrada, con las orejas bien atentas, Art comenzó su investigación digital. Tenía dos pruebas físicas clave: el mechero SIPO con las iniciales DM y una pieza crucial de información auditiva que obtuvo durante la persecución: el nombre Miller,
gritado en un momento de pánico. Su primer paso fue revisar los artículos de prensa de 1987. Rápidamente encontró los informes originales del robo a Sterling Security. Se desplazó hacia abajo hasta la sección en la que se nombraba a los dos guardias desaparecidos. Sus ojos se fijaron en el segundo nombre, David Miller. Las iniciales coincidían. Por un momento, parecía sencillo. El mechero pertenecía a una de las víctimas. Pero los instintos de Art Instinto le gritaba que era demasiado fácil, demasiado conveniente. ¿Por qué un asesino que había logrado borrar sus huellas durante décadas conservaría un objeto personal de una de sus víctimas? No le cuadraba. Un profesional no cometería ese tipo de error sentimental. ¿Y si el mechero no un trofeo, sino un error, algo que se le había caído y no había cogido? Esta nueva línea de pensamiento le llevó a su siguiente búsqueda. ¿Quién había investigado el crimen? Un investigador habría revisado toda la escena, tanto antes como después de que se ocultara el camión. Revisando los artículos posteriores, encontró uno que citaba a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley sobre la investigación estancada. Escaneó los nombres del sheriff, el capitán de la policía estatal y los ayudantes involucrados, y entonces lo vio, un nombre que le puso los pelos de punta. El ayudante principal del departamento del sheriff del condado. El hombre encargado de la búsqueda inicial se llamaba Daniel Murphy, DM. Las piezas comenzaron a encajar con una velocidad aterradora. Ahora tenía dos conjuntos de iniciales que coincidían, uno de una víctima y otro de la ley. Art abandonó los archivos de noticias y centró toda su atención en Daniel Murphy. Comenzó una nueva búsqueda, cotejando el nombre con los registros públicos, y rápidamente encontró un breve artículo en un periódico local de 1988, poco más de un año después del atraco. El ayudante Daniel Murphy se jubilaba anticipadamente de la policía alegando estrés y el deseo de dedicarse a negocios privados. Que un investigador principal renunciara en medio del caso sin resolver más importante del condado era más que sospechoso, era una alarma estridente. Ahora Art comenzó a seguir el dinero. Este era el paso crucial final. Pasó de los archivos de noticias a las bases de datos públicas en las que se podían buscar licencias comerciales, escrituras de propiedad y registros fiscales. El rastro digital que se desplegaba en la pantalla de la tableta contaba una historia condenatoria. A finales de 1988, Daniel Murphy, un hombre con un modesto sueldo de ayudante del sheriff, fundó Murphy Construction and Development en 1989. Su empresa compró una importante parcela de tierra a las afueras de Harmony Creek. A lo largo de la década de 1990, las compras continuaron. Más terrenos, propiedades comerciales, una nueva oficina en Main Street. Daniel Murphy no solo había puesto en marcha un pequeño negocio, sino que había construido un imperio. Su riqueza había crecido a un ritmo que la pensión de un ayudante del sheriff. La cronología era perfecta. El dinero del atraco no solo no había desaparecido, sino que se había blanqueado lenta y cuidadosamente para sentar las bases legítimas de una dinastía local. Art se recostó contra la fría pared de la cueva, con la tableta apoyada en las rodillas. Ahora tenía clara toda la sórdida historia. El mechero no pertenecía a David Miller, la víctima, sino a Daniel Murphy, el asesino. Murphy debía de haberlo dejado caer durante el robo, un único descuido en un crimen por lo demás meticulosamente planeado. El hombre del bosque llamado Miller, que había gritado de dolor, era probablemente un mercenario, el nombre de una amarga ironía cósmica. El silencio de la cueva se sentía diferente ahora. Ya no era un lugar de refugio, sino una sala de guerra. El enemigo ya no era una sombra sin rostro en el bosque. Era Daniel Murphy, un respetado hombre de negocios local, un antiguo de la comunidad policial y un asesino a sangre fría que había construido su vida sobre una base de dinero robado y asesinatos. Tenía un nombre, una historia y una debilidad. Su arte secreto miró a Fenrir, que lo había estado observando con una concentración inquebrantable. El perro parecía sentir el cambio en el comportamiento de su compañero.
la fría determinación que había sustituido al miedo desesperado. Ya no eran solo presas. Art había sobrevivido a la caza y ahora, armado con la verdad, estaba listo para convertirse en cazador. El conocimiento de la identidad de su enemigo se asentó en la mente de Art, no con una sensación de triunfo, sino con el frío y pesado peso de la responsabilidad. Daniel Murphy no era un simple matón, era una figura profundamente arraigada y poderosa que había manipulado con éxito el sistema durante décadas. Acudir al sheriff local estaba fuera de cuestión, ya que Art sabía que la influencia de Murphy se extendía al departamento actual. Para llevar a un hombre como ese ante la justicia, necesitaba una fuerza que no pudiera ser comparada ni intimidada. Necesitaba al FBI. Acurrucado en la relativa seguridad de la cueva, Art abrió una aplicación de mensajería encriptada en su tableta. Se desplazó por su breve lista de contactos hasta que encontró el nombre que buscaba. Mark Jensen. El agente Mark Jensen era más que un simple amigo. Era un hermano de armas, un hombre cuya vida Art había salvado durante una caótica emboscada en Kandahar. La deuda entre ellos era de una confianza absoluta tácita. Mark era ahora un agente veterano en la oficina local del FBI en Chicago. Era el único salvavidas viable de Art. Art comenzó a escribir, con los dedos volando por la pantalla, y expuso toda la historia en un informe conciso basado en hechos. El descubrimiento inicial por parte de Fenrir, la excavación, el contenido de la tumba de hierro, la investigación en Harmony Creek, la advertencia con el cuchillo y la posterior persecución por parte de hombres armados. Adjuntó las fotos de alta resolución que había tomado, los esqueletos, el dinero escondido y la prueba más crucial, el mechero Sipo con las claras iniciales DM. Concluyó el mensaje con sus conclusiones sobre Daniel Murphy, su sospechosa jubilación y su inexplicable riqueza. Pulsó enviar y el mensaje desapareció en el éter digital. Durante una hora solo hubo silencio. Art se sentó con Fenrir. La tensión en la pequeña cueva era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces, su tableta vibró. Era una respuesta de Mark. Art, ¿estás a salvo? ¿Es esto una broma? Art, escribe, completamente a salvo y ojalá fuera una broma. Estoy metido en un buen lío, Mark. Otra pausa, más larga esta vez, y luego un nuevo mensaje. He revisado las fotos. El mechero es condenatorio. El robo de un furgón blindado es un delito federal. Dados los homicidios y la posibilidad de corrupción de las fuerzas del orden locales, esto cae directamente en nuestra jurisdicción. Confío en ti, Art. Sabes que lo hago, pero no puedo enviar un equipo desde Chicago. No es así como funciona. El corazón de Art se hundió, pero respondió. ¿Cuál es entonces la jugada correcta, Mark? Apareció el mensaje de Mark. Estoy recopilando todo lo que me has enviado en un informe oficial de inteligencia. Lo enviaré por canales seguros al agente especial a cargo de la oficina de Little Rock. Es su territorio. Lo marcaré como de alta prioridad y urgente, con una amenaza creíble para un ciudadano testigo, que eres tú. Esto llamará su atención, Art, pero llevará tiempo. Tendrán que verificarlo y obtener órdenes judiciales. Podrían ser 24 horas, tal vez 48. ¿Podrás mantenerte a salvo durante ese tiempo? Pienso mantenerme a salvo, escribió Art. Pienso acabar con esto. Sabía que no podía limitarse a esperar a que lo rescataran. Los hombres de Murphy seguían ahí fuera y peinarían el bosque en su búsqueda. Tenía que forzar la mano de Murphy a actuar de forma imprudente. Tenía que tenderle una trampa. Sus investigaciones le habían revelado la existencia de un popular blog de noticias independiente llamado The Ozark Expose, dirigido por una periodista local conocida por su disposición a desafiar a las autoridades y publicar historias controvertidas. Ella era exactamente el tipo de fuerza disruptiva que él necesitaba. Art creó una nueva dirección de correo electrónico anónima a través de un servicio seguro. El correo electrónico que redactó era breve, conciso y estaba diseñado para detonar las décadas de paz que Daniel Murphy se había construido. Solo adjuntó un archivo, una fotografía nítida y en primer plano del mechero Sipo con las iniciales DM
brillando bajo la luz de su linterna. El cuerpo del correo electrónico constaba de solo dos frases. Pregunte al empresario más exitoso de Harmony Creek, el señor Daniel Murphy, qué pudo haber perdido en el bosque en 1987. Algunas cosas no permanecer enterradas para siempre. Envió el correo electrónico y luego borró inmediatamente la cuenta, cortando el hilo digital. El mensaje estaba fuera, era una mecha encendida y era solo cuestión de tiempo que llegara al polvorín. Murphy, al ver ese encendedor, sabría que no solo se había descubierto su secreto, sino que la prueba física que lo vinculaba directamente con la escena del crimen estaba en manos de otra persona. No enviaría a sus hombres, no podía confiarles algo tan crítico, tendría que ir él mismo. Art apagó su equipo y empacó su bolsa. El tiempo de esconderse había terminado. El FBI estaba en movimiento, pero su línea de tiempo era demasiado lenta. La publicación del bloguero sería su catalizador, forzando una confrontación en sus términos. «Vamos, chico», le dijo a Fenrir, con una voz baja y decidida. «Vamos a casa». Salieron de la cueva, pero no regresaron a su campamento comprometido, sino que se movieron con un nuevo propósito. Viajaron a través del denso bosque aprovechando la luz del atardecer y regresando al único lugar al que sabía que Murphy tendría que ir. Regresaban a la tumba de hierro en el barranco, donde había comenzado la historia, y Art estaba decidido a hacer que fuera el lugar donde terminara. Ya no era la presa, ahora estaba preparando el escenario, preparando el campo de batalla para el acto final. Art y Fenrir llegaron al barranco bajo el manto del crepúsculo profundo. El sol poniente había pintado los Ozarks de morados magullados y naranjas ardientes, pero abajo, en el barranco, la oscuridad ya era absoluta, salvo por el débil resplandor del lejano horizonte. Art conocía este terreno íntimamente, ahora se movía con determinación, con Fenrir como una sombra silenciosa a sus talones. No era solo un escondite, era un campo de batalla cuidadosamente elegido. Pasó las siguientes horas preparando el vehículo blindado expuesto, cuya puerta, como una boca abierta, era el punto focal. A su alrededor, Art estableció una serie de cables trampa y colocó obstáculos estratégicamente, no para herir, sino para crear ruido y canalizar el movimiento. Se posicionó a sí mismo y a Fenrir en una pequeña cornisa elevada con vistas al vehículo, que ofrecía una excelente cobertura y una línea de visión clara de los accesos. Sacó su monocular de visión nocturna y barrió la pista forestal y los bosques circundantes. El aire era frío, húmedo y tranquilo, y la tensión era palpable. Justo después de medianoche, el zumbido de motores lejanos rompió el silencio. Dos vehículos. La mano de Art se tensó sobre su rifle. Era el momento. Los faros atravesaron la oscuridad y el sub negro, idénticos a los de la persecución, navegaban lentamente por la pista irregular. Se detuvieron antes del barranco, a unos 100 metros de distancia. Tres figuras emergieron. Dos eran los hombres de la persecución anterior, el corpulento conductor y el hombre barbudo Miller, que caminaba con una notable cojera, un sombrío testimonio de la piedad. La tercera figura era más mayor, distinguida incluso con la poca luz, con una presencia imponente que irradiaba toda una vida de autoridad. Llevaba un abrigo oscuro de aspecto caro y su cabello plateado reflejaba la tenue luz ambiental. Tenía que ser Daniel Murphy. Art observó a través del monocular como Murphy, furioso y agitado, gesticulaba enfáticamente hacia el barranco y gritaba órdenes a sus dos hombres, que se desplegaron con los rifles en ristre. Art notó que la mano de Murphy tenía la mano dentro del abrigo, un signo revelador de que ocultaba un arma. El anciano era peligroso, no solo por su dinero y su poder, sino por su rabia primitiva y desesperada. Miller y el conductor se acercaron con cautela al barranco. Art les dejó pasar sus cables trampa exteriores, prefiriendo ocuparse de ellos más cerca del vehículo. Oyó el débil tintineo de latas cuando el corpulento conductor tropezó con uno de los cables trampa interiores de Art. «Maldita sea, Miller, mira por dónde pisas», siseó el conductor. «Hay una trampa», susurró Miller con voz tensa. «Nos está esperando».
Cuando llegaron al borde del barranco, Art decidió dar a conocer su presencia. Dejó caer una pequeña roca pesada que desprendió una cascada de guijarros que rodaron ruidosamente por la pendiente. «Hola, caballeros». La voz de Art, su voz rompió el silencio amplificado por la acústica natural del barranco. ¿Buscando algo? Miller y el conductor levantaron inmediatamente sus rifles y escudriñaron las sombras. «Corrigan, muéstrate», gritó Miller con una mezcla de miedo y enfado en la voz. «Ya sabes lo que busco», replicó Art con voz tranquila y controlada. «Y tú sabes que lo he encontrado». Murphy, enfurecido, se acercó al borde del barranco con el rostro desencajado por la rabia. «Necio entrometido, no tienes ni idea de con quién estás tratando». «Oh, creo que sí», respondió Art. Daniel Murphy, antiguo ayudante del sheriff, actual propietario de Harmony Creek y futuro residente de una prisión federal, rugió Murphy, sacando una pistola semiautomática compacta del interior de su abrigo. «No vivirás para contarlo», gritó, disparando salvajemente en la oscuridad. El destello del cañón lo cegó momentáneamente y los disparos rebotaron inofensivamente en las rocas por encima de la posición de Art. «Fenrir, neutralízalo», ordenó Art, señalando al corpulento conductor que luchaba por conseguir un tiro claro. Fenrir, un fantasma en la penumbra, saltó de su refugio y se movió con una velocidad asombrosa, no hacia Murphy, sino hacia el conductor, que se distrajo momentáneamente por el arrebato de Murphy antes de que el conductor pudiera reaccionar. Fenrir se lanzó sobre la mano del hombre que empuñaba el arma y sus poderosas mandíbulas se cerraron, no sobre la carne, sino directamente sobre la culata del rifle. El conductor gritó de dolor y sorpresa cuando el rifle se le escapó de las manos y cayó ruidosamente por la pendiente. Fenrir soltó un gruñido sordo y se fundió de nuevo en las sombras, con su misión cumplida. «¡Mi arma, maldito perro!», gritó el conductor, agarrándose la mano, ahora inútil. Art aprovechó el caos y se movió rápidamente, descendiendo de su posición y apareciendo desde la oscuridad detrás de Miller. Antes de que el hombre barbudo pudiera siquiera girar su rifle, Art le asestó un rápido golpe en la nuca-cuello, dejándolo inconsciente. Ahora solo quedaban Art, Fenrir y Daniel Murphy. El anciano, conmocionado por la repentina incapacitación de sus hombres, se quedó solo, con la pistola temblorosa y el rostro convertido en una máscara de desesperación, con la mirada fija frenéticamente entre Art, los hombres inconscientes y las sombrías profundidades del barranco. «Se acabó», dijo Murphy. Art salió a la luz tenue. «El dinero se ha ido, los cuerpos han sido encontrados, el mechero tiene tus iniciales». «No», Murphy gritó con la voz quebrada por el miedo y la furia. «Es mío, todo. 40 años, no entiendes lo que hice». Su pistola, aún agarrada con mano temblorosa, se balanceaba peligrosamente. Os mataré a los dos». «Ya lo hiciste una vez», Art replicó con voz fría. «Dime, Murphy, ¿cuántas balas hicieron falta para silenciar a dos hombres que confiaban en ti? ¿Sabía David Miller que fuiste tú? ¿Vio las iniciales DM en tu mechero justo antes de que apretaras el gatillo?» Las palabras golpearon a Murphy como golpes físicos. Su rostro se retorció con recuerdos crudos y agonizantes. Sus ojos llenos de terror y arrepentimiento perdieron momentáneamente el foco. Esta era la oportunidad que Art necesitaba. Murphy estaba vulnerable, expuesto. «Solo confiaban en mí», balbuceó Murphy, su voz apenas un susurro, un temblor recorriendo todo su cuerpo. «Confiaban en mí. Les dije que era un chollo, dinero fácil, pero luego salió mal». Miller vio el mechero. «Tuve que hacerlo», confesó Murphy. El sonido de sirenas que se acercaban, débil pero inconfundible, comenzó a resonar en las colinas. Murphy levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por el puro horror, y se abalanzó, no sobre Art, sino hacia la entrada del camión blindado, tal vez con la esperanza de recuperar algo o hacer un último y desesperado intento. Pero Art fue más rápido, anticipó el movimiento e interceptó a Murphy antes de que pudiera llegar a la puerta. El anciano, sorprendentemente fuerte en su desesperación,
luchó con ferocidad, pero el entrenamiento de Art era superior. Desarmó a Murphy con un movimiento rápido y fluido, haciendo que la pistola rodara por el suelo rocoso. Luego derribó a Murphy con suavidad pero con firmeza, inmovilizándolo contra la fría y dura tierra. Fenrir montaba guardia, una presencia silenciosa y amenazante. Ya está, dijo Art a Murphy, mirando al hombre derrotado. Ya todo ha terminado. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte, atravesando el aire fresco de la noche, una sinfonía de justicia que descendía sobre el barranco oculto. Daniel Murphy, inmovilizado contra la fría tierra por Art, escuchó los sonidos que se acercaban, con el rostro como una máscara de derrota absoluta. La lucha lo había agotado, sustituida por la vacía constatación de que su imperio de mentiras y riqueza robada, meticulosamente construido, se desmoronaba. Fenrir se quedó de pie junto a él, un guardián silencioso e inmóvil, con los ojos fijos en el hombre derrotado. De repente, el barranco se inundó de luces cegadoras. Equipos tácticos que se movían con disciplina y precisión descendieron en tropel por las orillas. Agentes del FBI, identificables por sus chalecos y placas, tomaron posiciones estratégicas con sus armas preparadas. Los dos primeros agentes en llegar al vehículo blindado se apresuraron a asegurar a Daniel Murphy y a sus dos secuaces inconscientes, a quienes esposaron rápidamente. Un hombre dio un paso al frente y recorrió la escena con la mirada. Era alto, con un porte serio y una mirada de tranquila autoridad. Sus ojos encontraron rápidamente a Art, que se mantenía apartado para permitir que los agentes hicieran su trabajo. «Corrigan», preguntó el agente con voz firme pero respetuosa. «Soy yo», respondió Art. Fenrir, sintiendo que la situación estaba bajo control, dio un codazo a Art en la pierna, dándole una tranquilizadora palmada. Agente especial al mando de la oficina de Little Rock, Roberts, se presentó el agente, tendiéndole la mano. El agente Jensen nos ha informado. Buen trabajo, hijo. Muy buen trabajo. Miró a Fenrir con un gesto de aprobación y dijo, un compañero muy bueno. Art se limitó a asentir con la mirada perdida, observando la escena. Los equipos forenses ya se estaban moviendo, documentando meticulosamente la escena del crimen dentro del vehículo blindado. Los flashes iluminaban los restos óseos, los casquillos esparcidos y la caja fuerte rota. El compartimento oculto fue localizado rápidamente, y los fajos de billetes se extrajeron con cuidado y se etiquetaron. El mechero Zippo que Art había entregado al agente Roberts se colocó en una bolsa de pruebas. El agente Roberts se volvió hacia Art. Tu testimonio junto con las pruebas que hemos recopilado y, francamente, su entusiasta confesión serán suficientes para encerrarlo durante mucho tiempo, no solo por el robo y los asesinatos originales, sino también por el intento de asesinato de un testigo federal. Art miró a Murphy, ahora esposado, que se alejaba con la cara pálida y la cabeza gacha. No había triunfo en el corazón de Art, solo una tranquila y sombría satisfacción. Los hombres muertos en la camioneta finalmente verían sus nombres limpios, sus familias tendrían un cierre y los millones de dólares robados, que antes eran una maldición, serían devueltos. El proceso de interrogatorio fue largo y exhaustivo. Art relató toda la historia al agente Roberts y a su equipo, proporcionando cada detalle, cada observación. Les mostró dónde había encontrado el vehículo y cómo había deducido la participación de Murphy y cómo había tendido la trampa. Fenrir permaneció a su lado durante todo el proceso, testigo silencioso de los acontecimientos que se desarrollaban. Al acercarse el amanecer, pintando el cielo oriental con suaves tonos rosados y dorados, el barranco comenzó a transformarse. El sombrío cuadro de la noche se suavizó con el regreso de la luz. Art sintió una profunda sensación de liberación. La pesada carga que había llevado desde que descubrió el vehículo comenzó a aliviarse. Había buscado la paz en estos bosques y, en un extraño y violento giro del destino, la había encontrado, no escapando del pasado, sino al enfrentarse a él. Más tarde, esa misma mañana,
Después de que el último equipo forense hubiera recogido y se hubiera asegurado la escena, Art y Fenrir se pararon en un lugar familiar. Mom Jai, el mismo afloramiento rocoso donde Art había encontrado consuelo una vez, mirando hacia la extensa extensión verde de los Ozarks. El aire estaba limpio, fresco y libre del persistente hedor de la descomposición. La niebla se había disipado, revelando las interminables colinas onduladas, vibrantes con la promesa de un nuevo día. Art se arrodilló y sus brazos alrededor del poderoso cuello de Fenrir. El perro se inclinó hacia su abrazo con un suave gruñido en el pecho. «Lo hemos conseguido, chico», susurró Art con la voz cargada de emoción. «Por fin lo hemos conseguido». Fenrir le lamió la cara, y su calor fue un consuelo reconfortante para Art. El vínculo entre ellos, forjado en combate y puesto a prueba por este inesperado viaje, era más fuerte que nunca. Habían enfrentado juntos la oscuridad y habían salido a la luz. Las pesadillas aún podían volver, los secos de su propio pasado aún podían susurrar, pero ahora Art sabía que había marcado la diferencia. Había traído justicia donde solo había silencio, verdad donde solo había mentiras. Y al hacerlo, había encontrado una profunda e innegable sensación de paz dentro de sí mismo. Los Ozarks, que lo habían atraído en busca de tranquilidad, le habían ofrecido algo mucho más significativo. Un camino hacia la sanación, pavimentado con valentía y lealtad inquebrantable. Él y Fenrir, dos viejos soldados, estaban uno al lado del otro, listos para cualquier vida tranquila que les esperara, finalmente en paz con el mundo y consigo mismos. En los rincones más tranquilos de nuestros corazones, aprendemos que la verdadera paz se encuentra escapando del mundo, sino encontrando el valor para enfrentarse a sus sombras con un amigo leal a nuestro lado. El vínculo entre una persona y un animal es un profundo recordatorio de que la lealtad y el amor pueden curar las heridas más profundas. Si la historia de Art y Fenrir ha llegado a tu alma, nos sentiríamos honrados si nos apoyaras suscribiéndote a nuestro canal. Tus me gusta, tus compartidos y tus comentarios ayudan a que estas historias de valentía lleguen a quienes más las necesitan. Nuestro próximo viaje ya te espera aquí mismo, en la pantalla.